Todos estuvimos de acuerdo, no eres bienvenido a la boda, dijo mi madre con una sonrisa burlona. Me alegra saberlo, respondí. Transferí los 9,000 pesos del fondo de luna de miel a mi cuenta y cancelé los vuelos que había reservado a su nombre. Por la mañana, tenía 23 llamadas perdidas y un mensaje que lo cambió todo. Era martes cuando llegó el mensaje. Solo 3 palabras. Todos estuvimos de acuerdo. Al principio, no estaba seguro de qué significaba, pero el nudo en el estómago ya lo sabía. Un minuto después, mi teléfono volvió a vibrar, y esta vez era una frase completa enviada por mi madre. Todos estuvimos de acuerdo. No eres bienvenido a la boda. Sin puntuación. Solo ese guioncito presumido. Siempre lo usaba cuando quería un tono formal. Una sonrisa burlona en forma de texto. Me quedé mirando el mensaje, releyéndolo como si las palabras pudieran cambiar si parpadeaba lo suficiente. Pero no lo hicieron. La boda de mi hermana. La que ayudé a pagar. El que ayudé a planificar. Ese en el que pasé meses apagando fuegos emocionales, escuchando ataques de llanto y contratando a todos los proveedores porque mi hermana, Sarah, estaba demasiado estresada para lidiar con eso. La misma Sarah que, hace 2 semanas, me llamó su apoyo emocional mientras yo le enviaba otros 1,500 pesos por centros de mesa que parecían como si Pinterest hubiera vomitado sobre una floristería. Me llamo Kao. Tengo 31 años. Y hasta ese mensaje, creía que estaba haciendo algo bueno. Ser el pegamento que mantenía unida a una familia que siempre parecía estar a punto de desmoronarse. No soy rica, ni mucho menos, pero he trabajado en informática lo suficiente como para ahorrar algo de dinero. He vivido modestamente, permanecido soltera y ahorrando mientras todos los demás derrochaban y pedían préstamos. Durante años, pensé que los hombres eran afortunados y que ellos simplemente tenían mala suerte. Resulta que ser la responsable te convierte en el cajero automático de la familia. Sin protección contra sobregiros. La boda estaba prevista para el próximo sábado. Un lugar junto a la playa, con una decoración ridícula en marfil y dorado que mi hermana insistió en que era elegante, pero parecía más bien un baby shower real. Pagué la mitad del depósito, reservé los vuelos e incluso reservé la suite nupcial en Cabo a mi nombre porque el crédito de mi madre no era suficiente para asegurar la reserva. Y ahora, no era bienvenido. No respondí al mensaje. No hacía falta. En cambio, abrí mi vida. Mi portátil y, sin hacer mucho ruido, entré al portal de viajes que usaría para los vuelos de luna de miel. 2 billetes de ida y vuelta. Clase ejecutiva en mi correo electrónico. Hice clic en cancelar y vi la pantalla parpadear un segundo antes de que apareciera la notificación de reembolso de 3,800 pesos. Luego, entré en mi cuenta de ahorros e inicié una transferencia de 9,000 pesos. La cantidad exacta que le había transferido a mi mamá el mes pasado por lo que, según ella, eran gastos adicionales de la boda. No dije nada a nadie. Solo observé cómo cambiaban las cifras. No sentí nada. Ni rabia. Ni siquiera tristeza. Una extraña calma, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente hubiera exhalado. La primera llamada llegó a las 8:17 de la noche. Era mi hermana. Dejé que sonara. Luego vino mi primo. Luego mi tío. Luego mamá. Desactivé las notificaciones y seguí con mi noche, recalentando las obras y viendo un documental que no absorbí ni un segundo. Por la mañana, tenía 23 llamadas perdidas de mensajes de voz y un solo mensaje que me dejó helado. Por favor, llámame. Está muerto. Eso me detuvo. Mi papá normalmente se mantiene al margen del caos. Es un hombre tranquilo. De esos que prefieren trastear con una cafetera rota antes que meterse en problemas familiares. De niño, pensaba que no le importaba. Al crecer, me di cuenta de que no era eso. Simplemente elegía sus batallas con cuidado. Y para que se metiera en esta, algo no cuadraba. Pero antes de que pudiera procesarlo, el mensaje de voz empezó a sonar en mi cabeza, con eco aunque no le había dado al play. Imaginé el tono quejoso de Sarah. El sollozo teatral de mamá. Quizás un mensaje cargado de culpa de una tía que no me había escrito en 2 años. Quería borrarlos todos. De verdad que sí. Pero ese mensaje de papá perduró. No surgió de la nada. Empezó pequeño. Un comentario indirecto por aquí. Una broma por allá. La Navidad pasada, dijo mamá. Bueno, al menos Sarah nos dará nietos. No todos pueden decir eso. En ese momento, me lo tomé a risa. Nunca he querido tener hijos, y lo acepto. Pero me dolió de una forma que no admití. Luego, durante la cena de compromiso de Sarah, me di cuenta de que no estaba sentada en la mesa principal.
Solo para mantener la calma, había dicho mamá. Pero el novio de mi prima menor, que solo llevaba 3 meses con ella, estaba sentado junto al novio. Me lo tragué también. Como siempre. Siempre eran pequeños cortes de papel, nunca lo suficientemente grandes como para justificar una confrontación. Hasta que, de repente, lo fueron. Después de que Sarah se comprometiera, todo se volvió una emergencia. Mamá me llamó presa del pánico por las muestras de pastel. Sarah tuvo crisis nerviosas por los vestidos de dama de honor. Se esperaba que cubriera lo que la familia del novio no hiciera. Y lo hice. Porque creía que ayudar significaba pertenecer. Pensé que presentarme con mi billetera era la manera de demostrar que importaba. Pero nunca conseguí un lugar. Simplemente me convirtió en la becaria no remunerada de su boda soñada. Y ahora ni siquiera me habían invitado. Me senté en el borde de la cama esa mañana. Mi portátil sigue abierto. El correo electrónico de confirmación de los vuelos cancelados brillaba como un silencioso dedo medio. Revisé las llamadas perdidas. Cada nombre sonaba un poco más fuerte que el anterior. Entonces llegué al mensaje de papá. Solo 6 palabras. Tienes que verlo ahora. Fue entonces cuando se me encogió el estómago. Me quedé mirando el mensaje de papá. Mi pulgar flotando sobre la pantalla. Necesitas ver esto ahora. 6 palabras. Pero cargaban con el peso de algo más pesado que la culpa. Mi padre siempre ha sido un hombre de pocas palabras. Pero cada una de ellas es mesurada. No es dramático como mamá. No era manipuladora como Sarah. Y definitivamente no era de las que se asustaban. Así que si me decía que necesitaba ver algo, no iba a hacer otro mensaje de voz lloroso ni otro mensaje pasivo-agresivo en el chat familiar. Lo llamé. Contestó antes del segundo timbre. Kyle, dijo en voz baja. ¿Tienes un minuto? Sí. Dije, y de repente se me secó la boca. ¿Qué pasa? Hubo una pausa. Podía oír el sonido apagado de un televisor de fondo. Luego, el volumen se apagó. No sabía que iban a hacer eso. Tu mamá y tu hermana. Me enteré esta mañana después de que cerraron el plano de asientos y anunciaron el evento en el chat familiar. Ni siquiera estoy en el chat. Murmuré más para mí que para él. Lo sé. Respondió en voz baja. Eso es parte de ello. Otra pausa. Luego dijo, Kao, les dijeron a todos que decidiste no venir. Eso me impactó más de lo que esperaba. Parpadeé intentando comprenderlo. ¿Qué? Dijeron que estabas haciendo una de tus acrobacias solitarias. Que te enojaste por algo sin importancia y te retractaste. Sarah le dijo a la familia que siempre eras un poco dramático. Y esta vez te pasaste. Que no querías estar ahí. Me reí con amargura, sin humor. Así que me echaron y la decisión fue mía. Peor aún, dijo, tu mamá dijo que amenazaste con arruinar la boda si venías. Eso me dejó sin aliento. ¿Qué? Papá suspiró como si no quisiera ser tú quien dijera esto. Les dijo a los suegros de Sarah que eras emocionalmente inestable, que seguías amargado por tu soltería y que estabas celoso del final feliz de tu hermana. Dijo que lo hacías todo a tu manera, como siempre. ¿Como siempre? Se me quebró la voz. Tuve que levantarme. De repente, sentí que mi apartamento se encogía. Lo sé, hijo. Papá dijo rápidamente. Sé que no eres así. Te he visto recoger cada pieza que se les cayó. Te encargaste de toda la fiesta de compromiso y nadie te dio las gracias. Pagaste la segunda tarjeta de crédito de mamá el verano pasado sin decir una palabra. Apareciste cada vez que no lo hicieron, pero ellos no lo ven. O tal vez sí, y eso los amenaza. Me apoyé en la encimera de la cocina. Me tiembla la mano. Así que todo esto. Este exilio fue una trampa para convertirme en el malo. Papá dudó. Luego, exhalando, dijo, es peor que eso. Ya empezaron a decirle a la gente que te negaste a financiar la luna de miel por despecho. Fue entonces cuando supe que algo había cambiado en mí. Algo se rompió, pero no como pensé. Ya no me dolía. Ni siquiera estaba enojado. Me sentí distante, fría. Como si estuviera viendo una repetición de un programa que antes me importaba, pero ahora conocía todos los giros argumentales. Se llevaron el dinero. Papá, dije rotundamente. $6.500 transferidos a la cuenta de mamá para la luna de miel. Cancelé los vuelos anoche. Los reembolsos ya están en mi cuenta. Guardó silencio un momento. Luego, en voz baja. Bien. Era la primera vez en años que mi padre apoyaba una de mis decisiones tan abiertamente.
No era un hombre de grandes gestos, pero esa palabra lo decía todo. Luego añadió, hay algo más. No te lo iba a decir, pero creo que necesitas verlo. Oí un crujido al otro lado. Entonces sonó un mensaje entrante. Abrí el teléfono. Era una captura de pantalla. Un chat grupal, mamá, Sarah y algunas hormigas. Mencionaron mi nombre en el hilo. Mamá envió un mensaje. No te preocupes por Cao. Es solo sensible porque nadie lo ha amado lo suficiente como para casarse con él. Hablaré con él después de la boda, cuando se dé cuenta de lo infantil que está siendo. Sarah envió un mensaje. Es un fantasma. Que se desvanezca. Solo necesito asegurarme de que no nos avergüence. Y Cheryl me envió un mensaje. Así que estamos de acuerdo. No hay acompañante para él, aunque ruegue. Mamá envió un mensaje. Exacto. Sin asiento. Sin discurso. Sin drama. Ya lo superará. Siempre lo hace. Leí los mensajes 2 veces. Luego una tercera vez. Y entonces los borré, no por negarlo, sino porque no necesitaba volver a verlos para saber la verdad. Siempre había sido una forastera en mi propia familia. El ayudante. El reparador. El pegamento invisible. Pero el pegamento no tiene cabida en la mesa. Solo mantiene todo unido mientras se agrieta. Y tenían razón en una cosa. No iba a suplicar. Esa noche, me senté y empecé a hacer una lista, no de personas a las que confrontar, sino de sistemas que desmantelar. Querían que desapareciera en silencio. Pero se les había olvidado algo. Yo era quien controlaba el negocio. La membresía compartida de Costco con mamá se canceló. Los planes familiares de Hulu, Netflix y Disney Plus. Eliminar sus perfiles. Los pagos automáticos que había estado haciendo discretamente del préstamo estudiantil de Sarah se desactivaron. ¿Y lo mejor? ¿El depósito para la boda? Todavía a mi nombre. Técnicamente, yo era el titular principal del contrato. Nunca me devolvieron el cheque que extendí para fijar la fecha. Había pensado ocuparme de ese papeleo más tarde. Ahora, era lo primero en mi lista. Mientras miraba el contrato, con el cursor sobre la opción de cancelar la reserva, sonreí por primera vez ese día. Porque si antes pensaban que era dramático, aún no habían visto nada. Para el miércoles por la mañana, el silencio de mi parte los tenía desesperados. Los mensajes de voz pasaron de ser pasivo-agresivos a desesperados. La señal de Sarah se transformó con cada mensaje, primero molesto, luego suplicante. Kyle, ¿podemos hablar? Creo que ha habido un gran malentendido. Mamá no lo decía con esa intención. No respondí. Escuché con los brazos cruzados. Cada nuevo mensaje solo confirmaba lo que ya sabía. Intentaban volver a meter la pasta de dientes en el tubo. Y ya era demasiado tarde. Pero no me interesaba la venganza por ego. No se trataba de arremeter. Se trataba de soltar y asegurarme de que lo sintieran. Esa tarde, me senté con una libreta negra y empecé a anotar cada cuenta, cada pago automático, cada factura con contraseña que tenía a mi nombre. No fui dramático. Fui minucioso. ¿La ironía? Me llamaban el frío, el robot, el que no sentía las cosas como nosotros. En cierto modo tenían razón. No exploté. No grité. Calculé. Inicié sesión. El plan telefónico de mamá, que he estado pagando desde 2019, cuando la despidieron. Suspendido. Ni siquiera se dio cuenta hasta que intentó hacer una llamada durante su prueba de cabello el viernes. El Venmo de Sarah, que estaba conectado a mi banco como tarjeta de respaldo de cuando se sobregiró 3 veces en la universidad y nunca supo cómo quitarlo. Desvinculado. Y luego reporté los cargos sospechosos en mi cuenta solo por diversión. La protección contra el fraude es algo maravilloso. El jueves por la mañana recibí un correo electrónico del lugar de la boda. Una confirmación amable pero firme. Su solicitud de cancelación ha sido recibida. Según el contrato, perderá su depósito a menos que se consiga una nueva reserva. Sonreí. Que se lo expliquen a los 118 invitados que llegan para una ceremonia el sábado y que, de repente, ya no tienen reserva legal. Alrededor del mediodía, me llamó mi primo Mark. Es el único que me ha tratado como persona, no como un idiota. Su voz sonaba cansada. Kyle, ¿qué pasa? No mentí. Ya no quiero seguir financiando a una familia que me ve como una cartera con piernas. Suspiró. Están enloqueciendo. Bien. Sarah está teniendo una crisis nerviosa. Dice que estás arruinando su matrimonio. Solté una risa seca.
Si un vuelo cancelado y un fondo de luna de miel congelado arruinan un matrimonio, quizá no esté hecho para durar. No discutió. Solo dijo, ojalá me lo hubieras dicho antes. Siempre supe que te presionaban demasiado. Esa noche, volví a abrir mi portátil e inicié sesión en la antigua cuenta de Dropbox de mi padre, la que usamos cuando le ayudé a digitalizar todos los registros familiares hace unos años. Dentro había un tesoro de recibos escaneados, correos electrónicos, incluso la factura original de la fiesta de compromiso que pagué, pero que mi madre, por conveniencia, olvidó que había cubierto. Creé una nueva carpeta de Google Drive, subí todo y la titulé Contribuciones de Cal. Nadie lo quería. Entonces copié el enlace y se lo envié a todos los miembros de la familia en el hilo del grupo. No escribí ningún pie de foto. No lo necesitaba. Menos de 5 minutos después, me expulsaron del chat familiar. Perfecto. Pero el turno llegó el viernes por la mañana, el día antes de la boda. Estaba tomando café, disfrutando de la tranquilidad. Cuando recibí un correo electrónico de Linda, la madre del novio, nos habíamos visto una vez. Era amable, serena y muy fiel a las normas. El tipo de mujer que mantenía sus cubiertos alineados y decía cariño en lugar de dulce. Su mensaje fue breve, pero me desconcertó más que cualquier mensaje de voz. Asunto, preocupación por la boda. Hola, Kao, quería contactarte directamente. He escuchado fragmentos de lo que está pasando y, francamente, estoy alarmado. Si tienes un momento, ¿podríamos hablar? Siento que me estoy perdiendo información muy importante. Saludos, Linda. En ese momento me di cuenta de que esto ya no eran solo chismes familiares. Este hilo se desenredaba por ambos lados. La llamé. Respondió de inmediato. Gracias por llamar, dijo. Formal, pero con un toque de preocupación. No quiero pasarme de la raya, pero mi hijo me acaba de informar que la cita podría haber sido cancelada. Lo fue, dije claramente. Pagué el depósito. Estaba a mi nombre. Se quedó callada un segundo. No es eso lo que nos dijeron. Estoy segura. Otra pausa. Se aclaró la garganta. Kyle, no sé qué te han dicho, pero me dijeron que te negaste a venir. Que te echaste atrás por amargura. Dejé el silencio y pregunté, ¿la gente amargada suele pagar los arreglos florales, el pastel de bodas, el DJ y la mitad del local? Linda respiró hondo. Yo no sabía nada de eso. Claro que sí. Necesitaban a alguien a quien culpar cuando me retiré. Y cuando dejé de financiarlo, se aseguraron de hacer lo que siempre hacen, señalarme. Bajó la voz. Ahora entiendo por qué te has distanciado. Tendría que hacerlo, pero Kao, hay algo que deberías saber. Sarah abrió una tarjeta de crédito conjunta con tu mamá la semana pasada y usó tu nombre en la solicitud. Me quedé paralizada. ¿Qué? Dijeron que firmaste como aval. Mi esposo lo notó cuando revisamos los gastos finales. Reconoció tu nombre en la documentación. Eso fue todo. Eso fue lo que lo cambió todo. Ya no era solo el cajero automático de la familia. Era un objetivo. Me quedé allí sentado. El café se me enfrió de repente en la mano. La habitación estaba cerrada. La gente me rodeaba mientras las palabras de Linda resonaban en mis oídos. Dijeron que tú habías firmado el contrato. Yo no. Ni de cerca. Siempre he sido cuidadoso con el crédito, incluso precavido. Después de ver a mi madre incumplir el préstamo de un coche cuando yo tenía 20 y pocos años y arrastrar su crédito al sótano con el mío atado, porque sí, me había convencido de avalarlo. Había pasado casi una década arreglando mi reputación financiera. Sabía que no era así. No había firmado nada para esta boda, salvo lo que pagué directamente. ¿Tiene una copia de la solicitud?, le pregunté a Linda con voz tranquila pero entrecortada. Sí, dijo. ¿Quiere que se la envíe? Inmediatamente, por favor. Unos minutos después, llegó a mi bandeja de entrada. Ahí estaba, mirándome fijamente, una solicitud para una tarjeta de crédito de boda con un límite alto y una firma digital falsificada. Mi nombre, dirección, número de la seguridad social, e incluso mi antiguo correo electrónico del trabajo, probablemente extraído de formularios de impuestos o registros bancarios que aún tenían por ahí. No sentí rabia. No me sentí triste. Me sentí claro. Todos estos años, había sido el plan de contingencia, el que solucionaba los problemas, el financista silencioso, pero falsificar mi nombre. Eso no era desesperación. Era un derecho adquirido impregnado de fraude. Eso era robo. Y fue la gota que colmó el vaso.
Presenté una denuncia por fraude ante la compañía de la tarjeta de crédito, tomé capturas de pantalla de cada detalle y luego presenté una denuncia policial. Adjunté la documentación, la solicitud falsificada y una declaración notarial de no consentimiento. Entonces cogí el teléfono y, por primera vez desde el mensaje de mamá que empezó todo esto, la llamé. Contestó al segundo timbre, como si hubiera estado esperando. Cao, dijo con una voz demasiado alegre. Estaba a punto de llamarte. Me detuve. Dije plano. Solo quería saberlo de ti. Era solo un respaldo por si la luna de miel se acababa. Ya sabes cómo son estas cosas. ¿Firmaste con mi nombre? Una larga pausa. Entonces, Sarah dijo que lo habrías hecho si hubieras sabido que era importante. Lo dejé ahí colgado como una guillotina. Eso no es una respuesta, dije con voz fría. Pero está bien. Puedes explicárselo al investigador cuando llame. Eso le rompió la máscara. ¿Qué? ¿En serio? Kyle, somos familia. ¿De verdad vas a complicar esto por un pequeño malentendido? Mamá, dije, interrumpiéndola. Me echaste de una boda que yo pagué, les mentiste a todos y cometiste fraude en mi nombre. Yo no hice esto feo. Lo hiciste. Solo lo estoy poniendo en el lugar que le corresponde. Kyle, cariño, por favor, podemos arreglar esto. Colgué. Esa noche, fui en coche a casa de mi padre. Me esperaba en el porche con 2 cervezas y en silencio. ¿Qué mirada usa? Asentí lentamente. Llegando. No hablamos mucho. No hacía falta. Me dio la cerveza y vimos cómo el sol se ponía tras los árboles. Al final, dijo, hiciste lo correcto. Y, de alguna manera, eso significó más que cualquier otra cosa. Las consecuencias no se hicieron esperar. Primero fueron las llamadas de mi familia, mis tías, mis primos, e incluso el tío Greg, que no me había hablado desde 2016. Todos querían saber qué estaba pasando realmente. ¿Por qué se canceló la boda? ¿Por qué Sarah publicó una historia críptica en Instagram sobre la traición de la sangre? No respondí. Luego llegaron los mensajes. Las disculpas. Los sentimientos de culpa. Kyle, no tenía ni idea. Deberíamos haberte defendido. ¿Podemos hablar, por favor? Pero ya no era más que su conserje emocional. Dejé que las llamadas se fueran al buzón de voz. Dejaron los mensajes en rojo. En cuanto a la boda, nunca se celebró. Con el lugar cancelado y sin respaldo asegurado, intentaron cambiar a una ceremonia en un patio trasero. Pero los invitados estaban confundidos, algunos se dieron la vuelta en pleno vuelo. La familia del novio, al enterarse de la tarjeta de crédito falsificada, canceló todo el asunto. Al parecer, un fraude financiero antes de los votos no es bien visto. Sarah se dedicó a publicar sin parar. Historias crípticas. Versículos bíblicos. Citas pasivo-agresivas sobre serpientes en la hierba y una familia que te da la espalda. No me inmuté. Porque la cuestión es esta, a veces la mejor venganza no es una confrontación dramática. No se trata de gritar ni de exponer a alguien frente a una multitud. A veces, solo se trata de claridad. Desmantelar silenciosamente el sistema que te daba por sentado. Alejándote mientras toda la casa podrida se derrumba tras de ti. Como una semana después, recibí un último mensaje de mamá. Has dejado claro tu punto. Todos estamos sufriendo. No tenías que llegar tan lejos. No respondí. En cambio, cambié mi número. Me tomé unos días libres en el trabajo y reservé un viaje, solo yo y mi laptop, en el mismo resort donde Sarah supuestamente iba a pasar su luna de miel. Lo curioso de ser quien reservó todo a tu nombre. Ya conoces las políticas de cancelación. Cambié las fechas, pasé a una suite superior, tomé su paquete de champán y lo añadí a mi reserva. Y me senté en ese balcón, bebiendo de la mano, mientras las olas me acariciaban, pensando en cuánto tiempo había esperado a que alguien me viera. Pero finalmente me vi a mí mismo. No la versión que necesitaban que fuera. No el solucionador de problemas. No es la cuenta bancaria. Solo Cao. 31. Libre. Y por fin, terminé de intentar ganarme el amor. Nunca les debí nada. No sé si algún día entenderán lo que perdieron. Pero yo sí. Y no pienso devolverlo.